De hecho, les voy a platicar el caso. ¿Ustedes han oído hablar de lo que es, saben lo que es un tlactoani? ¿Han escuchado la palabra? ¿No? ¿Quién me dice que es un tlactoani? Mal entendido como emperador, gobernante, pero es el que lleva la voz de los que es el que habla en la voz de todos los demás. Sí, claro. En náhuatl es la terminación ni, es aquel que, tlactoa, iftoa, viene del verbo decir, tla es algo, aquel que tiene la palabra y dice algo, ¿no? Eso es lo que dice tlactoani. Iftoa es el verbo. Y esa es la forma como se reconocía, por ejemplo, a Motecuzoma, a Cuitlagua, a no sé, ¿quién más? Cuauhtémoc, a Huitzilí, Chimalpopoca. Y dentro de la historia de los mexicas hubo una familia real, así como lo existieron, vamos a hacer esta analogía, como lo existió en el viejo continente. Bueno, en Europa, lo que era las casas reales de las familias Borbón o de los Habsburgo y todos ellos, también aquí en México hubo una cierta analogía y estas eran pues una casa real, entre comillas, ¿no? Una casa real que fue inaugurada por el primer Tlactoani de Tenochtitlan, que fue Acamapichtli. Y vamos a seguir un poquito con el 819, les voy a compartir una, pues algún dato, a mí me pareció muy revelador, muy interesante también. Denme un segundito. Me dicen si están viendo mi pantalla, por favor. Déjenme encontrarla. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de don Luis Santamaría Zipaxin? ¿No? Ok, vamos a platicar sobre este señor. Denme un segundito, voy a reproducir mi diapositiva. Me dicen, por favor, cuando ya puedan verla, ¿eh? Denme un segundo. ¿Tú, Alex, tampoco has escuchado hablar de Zipaxin? ¿No? No, ahora sí no. No es muy conocido, ¿eh? De hecho, es muy poco conocido. Resulta, todo mundo creemos, esto fue una exposición que dio el 14 de julio del año pasado. Todo mundo creemos que el último Tlactoani fue Cuauhtémoc, ¿no? Nos dicen que Moctezuma y después lo sucedió Cuitlagua, su hermano, al morir Motecuzoma, lo sucede su hermano Cuitlagua. Cuitlagua muere de viruelas 80 días después de que tiene el poder. Y el último, el que le entrega el poder, la ciudad a Tenochtitlan es Cuauhtémoc, el último Tlactoani. Pero eso no es verdad. Eso es hasta los más conocidos. Hubo otros después de que cae Tenochtitlan, se instaura el poder hispano. Hay un lapso que le llaman los Cuautlatoque, que son como gobernadores, pero sin ser tlactoanis, y después viene otra vez el restablecimiento de los tlactoanis. Y el último de ellos, el último de estos tlactoanis, ya bajo el dominio hispano, fue justamente este señor, don Luis de Santa María Zipaxin. ¿No les da algún tipo de simbolismo el nombre de Zipaxin, que viene de Zipactli? ¿No se les hace muy simbólico, así como que justamente el último Tlactoani llevar este nombre? Bueno, yo creo que ustedes ya van entendiendo todo este asunto de lo que es el simbolismo del calendario. Resulta, entonces, chicos, denme aquí un segundo. ¿Conocen a la doctora María Castañeda de la Paz? ¿Han oído hablar de ella? Bueno, María Castañeda de la Paz es una excelente investigadora.
Y ella hace un estudio de este cuate de CIPAC porque se dio cuenta de que Chimalpain es uno de los eh, pues muy solicitados a la hora de estar estudiando las fuentes de agua. Y Chimalpainal dice que con este señor se acaba la casa real de Tenochtitlan. Les voy a poner este video. Por favor, déjenme saber si lo escuchan bien. Dame un segundo. A ver, ya me regresé. Denme un segundito. A ver. Con el tema de la Casa Real de Tenochtitlan, que despertó en mí mucha curiosidad, o sea, el motivo por que yo empiezo también a trabajar este asunto es cuando leo en las fuentes de los cronistas, concretamente en Chimalpain y también en Texcomoc, cuando hablan ellos de don Luis de Santa María Zipac, mencionan que con él finalizaba el gobierno de los Tlazopitiltin mexicas tenochcas, los verdaderos nobles tenochcas. Entonces yo quise saber, dije, ¿quién es este Zipac? Que en los trabajos de otros investigadores no encontré información acerca de él y quise saber también qué es lo que había pasado en la Tenochtitlan de entonces para que estos cronistas dijeran que con él se acababa pues se acababa una casa real, es el fin del gobierno de una casa real que se había inaugurado con Acamapixtli poco después de 1325. Bueno, pues esta doctora es de las personas que más saben sobre la Casa Real de Tenochtitlan. Y ella pues le llamó mucho la atención, ¿quién es este señor Zipaxi, no? O sea, ¿por qué dicen que esa Casa Real que empezó en 1325 y que se fue sucediendo con todos los tlactoanis, termina precisamente con él? Esa Casa Real ahí culmina, ahí termina, digamos, este linaje, esa sangre real culmina con él. Ya ha entrado los castellanos aquí en lo que es hoy México. Entonces, este es uno de sus glifos onomásticos. Dime, Eddie. ¿De qué año estamos hablando? Ahorita lo vamos a poner. ¿Cuándo cae Tenochtitlan? 1521. Exacto, 1521. Bueno, pues este es el glifo onomástico de lo que sería este último Tlactoani. Es muy característico reconocer un Tlactoani porque tiene la Xiuhuitzoli, que es la diadema real, y es de color turquesa. Todos los que ustedes vean vestidos de turquesa y que tienen la Xiuhuitzoli son Tlactoanis. No todos los gobernantes podían tener este tipo de condecoración, o sea, de ostentar esta Xiuhuitzoli, que esto es lo que significa entonces que son Tlactoani, además de que tienen el respaldo, están sobre una estera, aquí sería, y el respaldo de como si fuera pues un trono, ¿no? Una silla, en donde están estos Tlactoanis. Porque hubo otros, después de que cae Cuauhtémoc, como se los dije, vienen lo que serían gobernadores o jueces gobernadores, pero no tenían, primero, sangre real, no venían de la cadena de descendientes de Acamapixtli, ni tampoco tenían el título de Tlactoani, sino de cuautlatoques o de jueces gobernadores, en una forma de entenderlo, ¿no? Vamos a hacer un breve repaso. Este sería entonces el onomástico, el glifo de este señor Zipac. Aquí lo podemos ver. Aquí está precisamente lo que sería un Zipac. Dime, José Luis. Me surge la duda de Tecuixpo, la última que se tiene registro después de Cuauhtémoc, es Tecuixpo, una hija de No te gusta. Sí. Entonces, ella es la última que, incluso ella va hasta España. Sí, pero ella nunca fue Tlactoani, ¿eh? Ella era hija de un Tlactoani, pero ella nunca fue Tlactoani. Tuvo encomiendas, fue encomendera. De hecho tuvo la encomienda más grande que se tuvo
en esa época, pero nunca fue Tlactoani. ¿Sí, José Luis? Sí, Tenochtitlan. Ok. Bien, vamos a hacer un repaso entonces de esos Tlactoanis. El primero, que inaugura justamente la Casa Real. ¿Sí ven mi pantalla y mi mouse? El primero es aquí, quien lo reconoce, se llama Acamapichtli, que podemos ver aquí. Esto es el primer Tlactoani de lo que fue por ahí, como dijo la doctora Castañeda de la Paz, por ahí de 1325, entonces cuando ya se funda la ciudad de Tenochtitlan, y es el primer Tlactoani. Lo vemos aquí con su xiuitzoli, lo vemos con su túnica o su huipil turquesa, y eso significa pues de que sí era pues la más alta jerarquía, un Tlactoani. Después le sucede a él que él es Huitzilihuitl, aquí lo podemos ver. Después a él le sucede Chimalpopoca, aquí vemos su escudo de Chimali y Popoca, que significa humear, su escudo humeante, Chimalpopoca. Después viene aquí Itzcoatl, que es cuando finalmente los mexicas se liberan del yugo de Azcapotzalco y es cuando ya de alguna manera ya tienen preponderancia política militar, por ahí de 1427, por ahí así, 28. Para dar un contexto a lo que me decía Seri. Después de esto ya viene Motecuzoma, este es Ilhuicamina, el primer Motecuzoma. Aquí podemos ver el flechador del cielo, esta es la banda celeste, y aquí vemos una flecha, de alguna manera su signo onomástico. Después tenemos aquí a Xayacatl, que también está de este lado, está Tizoc, vemos aquí a Huizoc, y finalmente Motecuzoma Xocoyotzin, que es uno de los más conocidos, ¿no? Porque sabemos que es el que recibe, le toca bailar con la más fea, pues le tocó recibir a Cortés, ¿no? A Motecuzoma ya estamos hablando de 1519, de 1325 a 1519 por aquí. Bueno, Motecuzoma es elegido por ahí de 1501, 1502. Y después tenemos aquí a Cuitlahuatzin, que cuando muere Motecuzoma, es ascendido al poder Cuitlahua, muere Cuitlahua, como ya lo hemos visto, 80 días después de haber tomado el poder. Y finalmente el último de los Tlactoanis conocidos, es justamente Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es al que le toca entregar la ciudad en 1521 allá a lo que sería entonces Hernán Cortés y los aliados nativos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Sabían todos estos Tlactoanis? ¿Habían oído hablar de ellos? ¿Sí? Algunos, ¿no? Son conocidos, Itzcoatl, Cuauhtémoc, Xayacatl, Huitzotl. Bueno, todos estos son sus onomásticos. Pero fíjense que hay uno, no sé si notan, todo lo que les dije, todos estos están aquí, pero el de Motecuzoma Xocoyotzin, esto no significa Xocoyotzin, porque esta es la Xiuitzoli. No tiene un símbolo onomástico como los demás. Sí lo tiene, pues, pero no es su nombre. Es algo bastante raro, como que el último, Xocot significa fruto, pero no es cualquier fruto, sino el último fruto. Entonces, a lo mejor de alguna manera ya estaba predestinado ahí su nombre, decir este es el último de los Tlactoanis, ¿no? Al que le va a tocar entregar todo. Esa es una mera especulación mía, pero se los quería compartir, ¿no? Porque estamos hablando de mucho del simbolismo que se puede tener. Entonces, les es entregar a la ciudad de Tenochtitlan a los hispanos y sus aliados, y después de un rato de acomodo en lo que se está instalando un nuevo poder, en lo que Cortés todavía depende de algunos nobles para poder controlar al pueblo y empieza a negociar con ellos y se establece un tipo distinto de gobierno, que serían entonces lo que son los Cuauhtlatoques. Aquí ya vemos, Eddie, aquí tenemos después, caen en 1521 y el primer Cuauhtlatoque, si ven, ya no están vestidos de turquesa, ¿los ven?
estos ya están vestidos de distinta forma, no tienen la Xiuhtzoli turquesa, porque primero no tienen sangre real y segundo no son tlactuanis, es decir, no ostentan todo ese nivel de poder, sino simplemente son como gobernadores, como ayudantes de los españoles para poder seguir gobernando a la gente. El primero aquí podemos ver que entonces fue Tlacotzin de 1525 a 1526. Muere él y después le sucede Andrés de Tapia Motelxiutzin de 1526 a 1531. Después podemos ver de 1531 a 1536 Pablo Xochiquetzin. Estos entonces no eran tlactuanis, sino eran cuautlatoques. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Ven qué bonito se pueden ver cómo esta diferencia de interpretar los colores y esa parte simbólica, podemos darnos cuenta entonces de que no eran tlactuanis? ¿Lo ven? ¿Les parece interesante? ¿Algún comentario hasta aquí? Ya estamos hablando de, en 1525 se establece el primer cuautlatoque, que no tlactuani, hasta 1536, que es cuando están este tipo de gobiernos. Hola, Eric, ¿cómo estás? Tenemos mucho que no te veíamos por acá. ¿Mucho? No, 2 semanas, ¿no? Bueno, pues ya son 2 semanas. Hace 2 semanas tuvimos clase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, bienvenido. Buenas noches. Bienvenido. Dime, Lisette. ¿Cuál sería la definición de guau? Cuautli viene de águila que habla. Entonces, esas personas podrían ser como los que miran, porque el águila Los- mira, o los que hablan. Los que hablan como águila. Aquí hasta se ve si ves mi pantalla, aquí está el águila, aquí está la pantalla. Cuautli Ajá, es águila. Entonces, aquí están como es el que habla como el águila, ok. pero no es un tlactuani, no es aquel que tiene la palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Quién más levantó la mano? Eddie. Como nos los explica, no son de sangre real. No. Cierto, Tony. Pero, ¿cómo eran elegidos? ¿Eran del pueblo? ¿O, venían? ¿O ya había una mezcla allí de Sí, pues sangre? ve los nombres, Juan Sí. Velázquez, Andrés de Tapia Motelchiutz, o sea, ya eran bautizados y pues obviamente los españoles los ponían a su conveniencia para poder ayudar, pero no tenían sangre real. No venían de la sangre, del linaje, como ya vimos desde, creo que alguien, ¿ya apagaron su micrófono? No sé si Kenzie también tengas abierto tu micrófono, ¿no, verdad? Como ya lo vimos, aquí todos estos de aquí sí son parientes. Eran hijos o eran hermanos. Por ejemplo, estos tres eran hermanos. Lo que fue Axayacat, Tizoc y Ahuizoc, estos tres eran hermanos. O sea, no necesariamente era de padre a hijo como en Europa, sino podía pasar el poder de un hermano a otro y de ese hermano a otro, como en este caso estos tres que eran hermanos. Y este era el primo, ¿no? De ellos. Entonces, los Cuautlatoque, pues sí son algo distinto, pero a mí me gusta mucho cómo se pueden ver los códices y se puede ver absolutamente esta distinción. Sí están sentados sobre un trono, sí están de alguna manera, tienen ¿cómo se llama? Su diadema, pero no es la Xiuhtzoli, que Xiu viene de turquesa, no es la diadema turquesa. Dime, Eric. Es que incluso ya hasta se ve un poco el códice ya de como hoy conocemos la historia cristiana, ¿no? Ya yo cuando los vi, cuando presentaste la diapositiva, sí fue de que ya parece que estoy viendo a un papa, o sea, un sacerdote, ya hasta los colores, en su posición en cómo están. O sea, por eso también la pregunta de ¿y cómo eran elegidos o quién? Porque, o sea, fue como un Juan Velázquez Tlacotzin,
sí, pero Juan Velázquez, o sea, es un nombre colonizado, es un nombre español, ¿no? Y Tlacoxin, pues es un nombre obviamente dado acá, ¿no? Y quizás fue esa conveniencia de decir, bueno, si le ponemos el que dice el de acá, pues igual y lo van a aceptar mejor, ¿no? Que a que se quede solamente Juan Velázquez. Pero ya ¿sí? toda su imagen, o sea, hasta los colores parecen de un monje, ¿no? Del color café. Pero cuando dijiste lo del águila, entonces también podía haber esa relación con el águila, ¿no? De alguna forma el convencimiento hacia nuestros ancestros. Sí, obviamente ya es una mezcla. Aquí estamos hablando de que es una cuestión híbrida, ¿no? Entre lo cristiano, el gobierno español, pero al mismo tiempo necesita todavía de esas personas de prestigio para que ayuden a controlar el pueblo. Entonces ahí hay una negociación, hay ese periodo de entre 1525, como lo podemos ver aquí, y 1536. Pero ya en 1536, finalmente llega el primer virrey de la Nueva España, que fue Diego de Mendoza, y él muy inteligentemente ya lo que hace es que ya elimina la figura del Cuauhtlatoque y vuelve a instaurar la figura de lo que es el Tlactoani. El primer Tlactoani es un cuate que se llamaba Panintzin, aquí Pantli, aquí lo veremos como acuérdense que utilizaban ideogramas de una manera fonética, Panintzin, y aquí vemos justamente a don Antonio de Mendoza, el rey, virrey. Dime, Eri. ¿Es 1526 o 1536? 1536. Ok, es que decía 26. Ah, bueno, perdón. No, acuérdate, en 1525 es cuando se instaura el primero, y de ahí más o menos son unos 10 años, 11 años. 1525 es cuando vimos, me regreso un poco aquí, 1525 a 1536, ¿ya viste? ¿Ok? Entonces ya llega el primer virrey, que es don Antonio de Mendoza, aquí lo vemos, y entonces ya encuentra lo que sería pues a este señor Panintzin, y pues ya lo instauran no como ya un Cuauhtlatoque, sino ya como un Tlactoani, porque ya este señor Panintzin ya también era descendiente y tenía el linaje, venía de la sangre real. Aquí déjenme mostrarles una lámina. Aquí tenemos ¿se acuerdan de los hermanos que les dije? A Xayacatl, Tizoc y Ahuizotl, que estos habían sido tlactoanis. Entonces, Panintzin es del linaje acá de Axayácatl, muere, y después también ya lo sucede Cristóbal de Guzmán Cesetzin, estamos hablando ya de 1562, y también ellos tienen otros primos, ¿no? Pero todos mueren, todos van muriendo, y finalmente, a partir de 1563, es que sube al poder don Luis de Santa María Zipaxin, por ahí de 1563 a 1565. Aquí son 63, 64, son 3 años. Este simbolito que ven por aquí, lo alcanzan a ver en mi pantalla y en mi mouse. Esto es lo que ya un ideograma del Xiwitl, que significa año. Esto es ya como los españoles lo fueron identificando a esta parte de aquí, del año. ¿Se acuerdan que el año, cuando lo vemos en los códices, es como un compás, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hemos visto? El Xiwitl. Bueno, pues aquí ya se estaba manejando de esta forma, pero todavía siendo como una cuestión de turquesa. Entonces, pues esto ya vuelve a ser otra vez de la sangre real, cuando se inaugura con Diego Panintzin en 1536, aquí lo podemos ver, Cristóbal de Guzmán Cesetzin, que fue el que lo sucedió, y finalmente que él estuvo de 1554 a 1562, y en el 63, 1563, es cuando se instaura don Luis Santa María Zipaxin. Y con este señor termina la sangre real inaugurada por Acamapichtli. O sea, digamos lo que la sangre o la familia real empezó con Acamapichtli y terminó con Zipaxin, ¿sí? Entonces, esta es una historia poco conocida, ¿no?
porque nos han dicho que nada más llega hasta Cuauhtémoc y ya, pero no, todavía una continuación de Tlactuanis hasta lo que fue entonces este cuate Diego Santamaría, el don Luis de Santamaría Zipatzin. ¿Algún comentario, dudas hasta aquí? Lisette. Ah, sí, mi pregunta es ¿por qué el virrey Antonio hizo el cambio de los Cuau nuevamente a los Tla? Pues yo creo que era más inteligente. Sí, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor como que el cambio de moda y todo eso no les gustó o no funcionó y por eso lo cambiaron para que fuera más vistoso o más aceptado, evidentemente. Vamos a retomar tu pregunta después de que acabemos esta exposición y me vas a decir si era destino o si era o fue política. ¿Vale? Pero retomamos tu pregunta. No se los estoy contando nada más porque ahí vamos a ver quién era este Zipatzin, no. Esto tiene que ver con lo que venimos estudiando. Dime, Eric. ¿Y va a haber relación numérica, cronontológica con todos ellos? Desafortunadamente no tenemos las fechas de nacimiento de todos ellos. Okay. Desafortunadamente. Pero sería muy bueno. Pero no tenemos en qué fechas nacieron. Ojalá las tuviéramos, porque estoy seguro que sí las hallaríamos, pero no tenemos sus fechas de nacimientos como para poder encontrar esta relación, pero vamos a encontrar una relación que yo creo que les va a parecer bastante interesante. ¿Alguna otra duda, Ceci? ¿Eric? No. ¿No? Bien. ¿Se dieron cuenta, recuerdan lo que dijo la doctora Castañeda de la Paz? Dice que estos textos los encontró en Chimalpain, que con él había, Chimalpain, que con este cuate había terminado la Casa Real. Yo me fui a buscar los textos originales de Chimalpain y se los he puesto aquí ahora para que ustedes los vean. Esos son fragmentos del Códice Chimalpain que está escrito en náhuatl. Aquí está en 1563, aquí va poniendo los años. ¿Se acuerdan que duró 3 años, no? De 1563 a 1565. ¿Se acuerdan que lo vimos en el códice anterior? Que les dije que estaban las tres bolitas de los Shiwits, que eran los años. Aquí, si alguno de ustedes entiende algo de náhuatl, dice que en el año 6 Acatl Shiwit, aquí fue cuando el 30, esto está ya en números romanos, el 30 del mes Metzli de septiembre, del mes de septiembre, fue cuando don Luis de Santa María Nanasipatzin Tlactuani Nimoshu, o sea, se hizo Tlactuani en Tenochtitlan. ¿Sí? Aquí ya tenemos una fecha. Es lo bueno que ya habían aprendido a escribir algo de castellano y lo escribían, algo en náhuatl, en caracteres greco-latinos. Y pues ya podemos tener estas fechas, ¿no? Y entonces yo ya tengo una fecha completa. Ustedes saben que para poder empezar a hacer todos estos estudios necesitamos la fecha completa, ¿no? 30 de septiembre, ¿de qué año? De 1563, es cuando instauran al último Tlactuani de Tenochtitlan, el último de la sangre real. Apúntenlo por ahí, 30 de septiembre de 1563. Y más adelante, el mismo Códice Chimalpain nos dice que en el año, en el Shiwit, ¿sí alcanzan a leer mi pantalla? Acá. Aquí estaba lo del 6 Acatl Shiwit, aquí, ¿sí? En el año 6 Caña. No vemos tu cursor. ¿No? ¿No se ve? Ahí lo estoy moviendo. Sí, yo sí lo veo. Sí, se ve el cursor. Si lo mueves, sí. Sí. Bueno. Dejo que no lo mueva, pero luego se pierde solo la ilusión óptica de dónde está Wally. Bueno, aquí, como se les decía, está el 30, aquí en numeración romana, 30, Mani, Metzli, septiembre. El 30 del mes, ya habían dicho que luna significaba mes, de septiembre. Eso no es una cuestión antigua, ¿eh? Esto es hasta que llegaron los españoles empezaron a decirle Metzli al mes.
Entonces, 30 de septiembre de 1563 es cuando don Luis de Santa María Nanazipatzin Tlactuani Mochiu Tenochtitlan se hizo. Mochiu reflexivo se hizo Tlactuani en Tenochtitlan. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Y más adelante el mismo Chimalpain, aquí, pero ya en 1565, en el año, en el Xihuitl 8 Cali, dice que en el mes de septiembre, el 27, ¿sí lo alcanzan a leer? 27 de septiembre, Omomiquili, Miquistli, quiere decir que murió, se murió Intlacat, el hombre, don Luis de Santa María Nanazipatzin. Y dice, y aquí con ellos, aquí dice con lo que decía la doctora, que con ellos terminó los Tlactocapipiltzin de Tenochtitlan. Aquí es donde dice Chimalpain que aquí con él había terminado la sangre real inaugurada por Acamapichtli. Como se los dije, este es un dato poco conocido. Todos creemos que el último Tlactuani fue Cuauhtémoc. No. El último Tlactuani fue San Luis de Santa María Zipaxi. Ya con la influencia española, ya negociando con el virrey, pero de alguna manera seguían siendo de la sangre real. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alcanzan a leer bien las fechas? ¿Qué hacemos con las fechas, chicos? ¿Qué es lo que harían ustedes como investigadores? Ver el cronosegmento. Exacto. Vamos a ver cuánto tiempo duró entonces desde que lo instauran hasta que muere. ¿Ok? ¿Les parece algo viable? Vamos a ver cuánto duró en el poder el último Tlactuani de Tenochtitlan. ¿Cuánto desde que lo instauran hasta el día que muere? ¿Quién hace el ejercicio, chicos? Yo, A ver, ¿ya tienen las fechas? sí, del 30 de septiembre del 63 al 27 de diciembre del 65. No, septiembre. Ajá, 30 de septiembre de 1563. Ajá, Y ¿qué luego tonalidad fue? Primero veamos el tonal, yo ya se los puse ahí. ¿Qué tonalidad es? es 10 Acat Sí, de Quetzalcoatl. Ajá, ok, y el 20 de Teotleco, ¿no? 20 de Teotleco, ajá. Sí, ¿y el otro? El 27 de diciembre de 1565, Ajá, tengo que es 10 Malinali, ajá, de la trecena Cali, 9 Titl, 9 de Titit y del año 8 Cali, ¿no? Como lo vimos 8 en... Ajá, ¿están de acuerdo, chicos? ¿Ya lo calcularon en su Aztec Calendar? ¿Qué es lo primero que notas aquí, Alex? Que los dos son 10, ¿no? es 10. Eso significa que entonces es divisible entre 13, entre uno y otro. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la cantidad de días que va a haber de aquí a acá es divisible entre 13. Esa fue la primera pista que yo dije, wow, es trecenas. Ujú. ¿Va? Y ahora, entonces, ¿quién me hace favor de ver cuántos días hay entre una fecha y otra? 819. Exactamente. ¿Cómo explicamos, Lisette? Ahora viene ahora viene a colación tu pregunta. ¿Por qué lo escogieron a él? ¿Por qué el virrey de Mendoza escoge este cuate? ¿Por qué lo instaura ese día? ¿Y por qué este cuate, el último Tlactuani de Tenochtitlan con el que se termina la sangre real inaugurada con Acamapichtli, su mandato, reinado siempre entre comillas, su periodo de gobernar, no porque lo quitaran, Lisette, sino porque muere? Lo instauran conscientemente el virrey de Mendoza un día, pero el día que muere no es de que lo hayan dicho, ay, renuncia y ya te vas, ya cumpliste estos 819 días. No,
si no es el día que muere? ¿Cómo explicamos que el último Tlactuani de Tenochtitlan, con el que se termina la sangre real de todos de todos los gobernantes, de todos los Tlactuanis, justamente haya concluido en 819 días? ¿Cómo lo explicamos? Dime, ¿quién levantó la mano? ¿Quién sí? Pero, o sea, eso lo sabemos solamente por el códice que dijo la doctora, ¿verdad? O sea, por el que encontró ella. Solamente sabemos eso por eso, porque hay alguna otra fuente de información que avale esto o solamente eso. Porque ahí es donde dicen que se murió un 27 de diciembre de 1565. Pero, ¿y qué tal si no se murió? O sea, ¿qué tal si sale otro escrito y que dice que no se murió? O sea, lo quitaron. O No, que... no se ha encontrado ninguno. O de que se murió. Entonces, es el único. Acuérdate que para esa época, como bien, si te acuerdas, si pusiste atención en el video, hay muy poca información de este cuate. Sí. Muy poca. Pero la que hay dice cuándo lo instauraron y cuándo murió. Ok. ¿Sí? A menos de que alguien haya mentido, pero pues para ese entonces, pues no. O sea, pero aquí lo importante no es eso, Kenzie. Lo importante es ver los 819 días. ¿Cómo lo explican ustedes en base a lo que ustedes ya saben del 819? Ceci. No tengo idea. O sea, no es que no me... O sea, es que evidentemente ya... Ay, no sé. Es que cómo pueden o sea, cómo pueden pronosticar una muerte. O sea, ¿no? Bueno, Es que esto nos obliga a pensar muchas cosas. Lo instauraron a él porque ese era su destino y ya sabían cuándo iba a morir y eran 819 días. O sea, ¿por qué lo escogen a él para ser el último Tlactuani, que además se llama Zipaxin, de Zipactli? Y no es que se haya suicidado. Ya mañana cumple 819 días, ¿no? Denme cinabrio para echármelo aquí en un cóctel con algo, ¿no? ¿Quién levantó la mano? Dime, ¿quién? Es que es justamente eso es a lo que me refería. O sea, es que, ¿cómo es posible? O sea, si esto es así, si esto fue así, entonces, ¿en dónde estamos parados? O sea, ¿qué es lo que se está descubriendo? ¿Qué es lo que se está desempolvando? O sea, podríamos, sí, pensando, ¿no? Haciendo un estudio rápido de todo esto. O sea, que se imaginan que realmente supieran, hay que ponerlo para lograrlos convencer y ver que vean que estamos de su lado y todo, porque se va a morir cumpliendo el ciclo de 819 días y entonces ya de ahí se va a acabar todo. O sea, si esto fue así, o sea, ¿en dónde estamos nosotros parados? ¿Qué nos falta por descubrir, no? O sea, ¿cuándo vamos a morir? O sea, es algo demasiado grande, es algo que ni siquiera sé si estamos listos para entenderlo, para comprenderlo o para aceptarlo tan siquiera, ¿no? Sí, podemos especular un montón de respuestas a esto, ¿no? Y por eso es que yo quería mostrárselos, porque aquí estamos viendo una cuestión práctica de esos 819. Yo ya les conté de lo que es mi vida, ya se los mostré, de mis hijos, 819 días entre mi nacimiento de mi hija y mi hijo, 819 días, a la mitad está el de mi otro hijo. No sé si les dije, pero también, creo que sí les conté del nacimiento de mi madre, de la fecha de nacimiento de mi madre, del cumpleaños de mi madre, a la muerte de mi padre. O sea, una muerte son 260 días. O sea, son cosas así bien extrañas, ¿no? No sé si se los conté en una de las clases, ¿no? Sí lo vimos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son como lo vemos en la forma práctica. En la forma práctica, ¿para qué sirven esos ciclos, no? O sea, ¿qué es lo que ellos estaban viendo? ¿Se acuerdan que queda acotado este ciclo de 819 días en Monte Albán? Por eso, porque así
de importante es este ciclo que puede probablemente predecir estas cosas, ¿no? Por eso es que invirtieron esa energía en Monte Albán, le quitan toda la tierra, lo aplanan. ¿Se imaginan lo que significa hacer eso? Aplanar un cerro en esa época sin maquinaria y todavía subir las piedras para construir todo esa ciudad. Bueno, no es una ciudad, sino es geoherramientas calendáricas para poder vincularse con el todo, ¿no? Entonces estamos hablando de una tecnología que, pues, bastante interesante. ¿Es eso o no lo sabían y así tenía que pasar? Y así estaba escrito, ¿no? Y así tiene que pasar, ¿no? ¿Por cuál se inclinan ustedes? ¿Lo pusieron conscientemente porque esto iba a pasar? ¿O pues simplemente el destino? Dime, José Luis. Sí, le comentaba alguna vez que estando con el Tata Tino que es el man de los quichés, él hablaba de, bueno, que la realidad dura aproximadamente de 3 a 5 segundos, es la realidad. Y cuando nos empezó a platicar de la voluntad, que nuestro libre arbitrio o albedrío, pues solamente es el 1%, que todo ya está destinado. Entonces él decía, ustedes tenían que llegar acá y yo les tenía que decir esto. Yo recuerdo que le dije, no estoy de acuerdo, como que somos títeres. Y él se rió y me dijo, no somos títeres, tenemos el 1% para decidir. Y yo no estaba de acuerdo. Al caminar me voy dando cuenta que hay muchas cosas que por más que le hagas, te tienen que dar, y entonces vamos entendiendo esos ciclos de los que nos van hablando los abuelitos, esos ciclos que son espirales. Y ahorita con lo que usted nos comparte, pues me queda muy claro que sí, efectivamente, ni siquiera es el 3%, como dicen algunos, es el 1%, y en ese 1% de nuestra decisión es como nos vamos moviendo. Porque yo no alcanzo a creer que pongan a Zipaxin y a los 819 días se muera. No creo que lo tengan previsto. Sin embargo, los contadores de aquella época, yo creo que sí tenían una visión muy diferente. Como bien lo dice usted, Tamastiani, un concepto diferente del ser, y justamente las cuentas, los números, como el señor Pitágoras habla, de que todo en el universo es numérico, y yo creo que ellos entienden esa parte numérica. No sé hasta dónde, en el sentido mántico, se puede hablar, pero sí me queda claro lo que dicen los quichés del 1% que tenemos de nuestro libre arbitrio, y aquí, bueno, pues me queda más que claro eso. Gracias, Mati, por la palabra. Gracias, José Luis. Pues, digo, está interesante esa parte. Yo no podría poner un porcentaje qué tanto podemos tenemos de libre albedrío. Eso es algo que tendríamos que estar platicando después, ¿no? Yo quería mostrarles estos ejemplos, este ejemplo de seguir con el 819 días, cómo sí se puede aplicar a la vida, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada que el 819 estaba vinculado a Pacal, estaba vinculado a los nacimientos, y pues a esta parte de probablemente pues cuando caducamos? Al menos en el último Tlactuani de Tenochtitlan pasó. Y es muy simbólico, o sea, no es cualquiera, es con el que se acaba la casa real. Es algo muy, pero muy simbólico, ¿no? El último nada más estuvo en el poder 819 días. Entonces es bastante interesante.
Bueno, pues aquí después les puse otra lámina. Ya saben, con su time and date se calculan estos 819 días, pero esto ya lo hizo Alejandro. Y pues esta sería la conclusión, ¿no? Acamapixtli, el primer Tlactoani de Tenochtitlan, y con el que se acaba la Casa Real. Aquí culminaría toda la sangre de este señor de Acamapixtli. Fueron 819 días. Sería muy interesante, como dijo Eddie, conocer la fecha de Acamapixtli, ¿no? Del nacimiento de Acamapixtli, pero pues no la sabemos, desafortunadamente. Entonces, apenas con ese fragmentito que... disculpen. Ese fragmentito de la vida de este don Luis Santamaría Zipaxin nos dice mucho sin hablar, porque en ningún lado está eso, ¿no? Pero nos dice muchísimo, simplemente aplicando los conocimientos y el calendario y los números de cronométricos del calendario, nos dice muchísimo de lo que estaba pasando y nos obliga a ofrecer ciertas respuestas que si fue consciente o no fue consciente. O sea, no tenemos más de dos, ¿no? Fue consciente, es implicaciones muchas, muy grandes. No consciente, también tiene muchas implicaciones. Por cualquiera de las dos formas que lo veamos, tiene implicaciones ontológicas, ¿no? Al respecto del ser.